Entonces el bautismo es una confesión pública de fe en Jesús hecha por aquellos que se han arrepentido de sus pecados, confiando en Cristo para salvación y mostrando que están determinados a seguirle. Muy bien, pues vamos a hablar acerca del bautismo. El bautismo es un compromiso con Dios. Por siempre le alabaremos a Él. Vamos aquí conmigo. Eres Dios, te exaltamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria. Hoy no hay como tú, Dios, reinas por siempre. Fuerza, así. A ti, por siempre te alabaré. Día y noche, gloria yo te daré. Por siempre te alabaré. Todo el mundo arriba, vamos. ¿Alguien tiene gozo? Amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna, sin parar, no terminará. La creación hoy te canta, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Todo el mundo arriba, dice. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. ¡Arriba! Y día y noche, Señor, exaltaremos su nombre. Y lo decimos así. Te exaltamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Te exaltamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Y por los siglos de los siglos te daremos honra y gloria. Tú que estás sentado en el trono de nuestro corazón. Y lo cantamos y decimos así. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Dígalo fuerte. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. ¡Vamos! ¿Alguien tiene alegría esta tarde? ¡Eso! Apláudale con fuerza a ese Dios poderoso. A ti te exaltamos, Señor. Muy bien, pues vamos a hablar acerca del bautismo. El bautismo es un compromiso con Dios. Algunos tienen temor del bautismo. Yo sé que entre nosotros hay personas que nunca se han bautizado, que tienen algunas semanas viniendo a la iglesia, que tienen temor. Hay personas que tienen obstáculos y dicen, pero es que yo creo que si me bautizo,
significa que tengo que ser perfecto, significa que ya tengo que estar totalmente entregado a Dios. Ciertamente el seguir a Jesucristo es estar entregado a Dios y no es solamente venir a la iglesia para cantar cantos y escuchar un mensaje, sino para pertenecerle a Cristo. Cristo dio su sangre por ti, Dios te ama para que tú aprendas a caminar de la mano de Dios y aprendas a amarlo, que aprendas a tener una relación con Dios a través de la oración, que entre semana abras tu Biblia o abras tu aplicación de la Biblia en tu celular y pases ese tiempo conociendo el corazón de Dios y sus propósitos para tu vida, que le sirvas. Pero el bautismo es un paso de obediencia que Cristo Jesús mismo mandó que nosotros tomáramos. En Mateo 28, 19 al 20 es un pasaje importante porque Jesús acaba de ir a la cruz del Calvario, como acabamos de celebrar hace poco en esta Semana Santa, que Jesús murió por nosotros, que Jesús venció la muerte y resucitó. Y dice la Biblia que cuando le vieron resucitado le adoraron, mostrando que Jesús es Dios. Y dice en Mateo 28, 19 al 20, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Qué significa que nosotros tenemos que ir? No significa que solamente veamos a ver si alguien viene a la iglesia los domingos, sino que es un llamado de parte de Dios para cada uno de nosotros que tomemos la iniciativa de ir, de mover nuestros pies y de compartirle a la gente de Jesús. Dice, vayan y hagan. Cuando tú haces algo, requiere tiempo. Cuando haces una mesa, si eres un carpintero, requiere que cortes la madera, que midas las piezas que vas a cortar, que dediques el tiempo para hacer esa mesa. Si haces un pastel, requiere que tú vayas y compres los ingredientes para hacer el pastel, dediques el tiempo para preparar el pastel, estés al pendiente al meterlo al horno, que no se queme, que no quede crudo, tienes que preparar el betún. Bueno, cuando Jesús dice vayan y hagan, significa que tú y yo tenemos un llamado de parte de Dios. Esta sección de la Biblia se conoce como la gran comisión, la gran comisión. Una comisión que Cristo nos dejó, una misión que Él nos dejó. Ahora, es interesante que juntos como iglesia tenemos esta misión. Estamos juntos en una misión que Cristo nos ha dejado. Y esa misión está muy clara y es individual también. Es un llamado a cada cristiano. Es triste saber que hay muchos cristianos que tienen años que no le hablan a una persona de Cristo. Y a veces pensamos como que me reconcilio con Dios y solamente le pido perdón y soy parte de una iglesia, pero no nos cae el 20 de que tenemos un llamado de parte de Dios personalmente. Cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Y dice el apóstol Pedro de que estamos llamados a anunciar las maravillas, las virtudes del Señor que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos de ustedes, cuando recuerdan su pasado sin Cristo, pueden recordar momentos tenebrosos, momentos oscuros, momentos de pecado o de adicción al pecado, momentos de raíces de amargura en tu corazón, momentos que no le hallabas sentido a la vida, momentos de perdición o de sentirte confundido? Y sabes que cuando Cristo llegó a tu vida trajo una luz muy especial de darte cuenta que eres amado por Dios, que eres amada por Dios y que Dios te llama al arrepentimiento, a tener un cambio de mente, a rendirte a Él para seguirle. Y cuando empezaste a descubrir el amor de Dios, que Dios envió a Cristo para dar su sangre en la cruz por tus pecados, para que tú tuvieras vida, y empezaste a entender el amor de Dios y a empezar a leer la Biblia y a descubrir cosas de Dios y promesas de Dios y a pasar tiempo con Dios, tu corazón se iluminó. Bueno, la Biblia dice que eso que tú experimentaste, Dios quiere que tú lo compartas con otros. Ahora, ¿te van a rechazar algunos? Sí. ¿Se van a burlar algunos? Sí. A mí me ha sucedido, yo lo he vivido, le he tenido la oportunidad de hablar de Cristo a mucha gente, pero en la mayoría de los casos ha sido muy positivo, porque cuando tú de verdad sabes quién es Cristo y lo que Él hizo por ti, lo compartes con amor, con convicción, y la mayoría de la gente puede apreciar
que tú estás tratando de compartirles algo bueno para la vida de ellos que tú has experimentado. Yo les animo a dejarse de temores, dejarse de vergüenzas. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, de las buenas noticias que Cristo vino a salvarnos. Dice, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. No te avergüences de Cristo. Jesús dijo, cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera que me confesare, yo también le confesaré. Iglesia, no seamos solo un club religioso, sino que seamos personas que amamos a Dios en espíritu y verdad, que buscamos su compañía y su presencia, que desarrollamos disciplinas espirituales y regularmente aprendamos a compartir con otros sobre quién es Jesús. Jesús dijo, vayan y hagan. No dijo, a ver si vienen y vayan a ver si se aparecen en su iglesia. No, vayan y hagan. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Discípulos, gente que sigue a Jesús. No solamente gente que viene a la iglesia y se sienta, sino gente que es discípulo de Jesús, que sigue a Jesucristo en su diario vivir. Gente que permanece en su palabra, gente que muestra el amor de Dios, gente que produce frutos. La Biblia dice que vayamos y hagamos discípulos, pero para eso tenemos que ser nosotros ¿qué? Tenemos que ser discípulos. No podemos hacer discípulos si nosotros no somos discípulos. Tú no puedes hacer a otro lo que tú mismo no eres. Y yo sé que todos estamos en construcción, como cuando vamos manejando y de repente hay señalamientos de color naranja o rojo y dicen, o amarillo, dice under construction, dicen en inglés, ¿verdad? O cuidado, hombres trabajando, dice, estamos en construcción muchas veces. Dios está puliendo áreas en tu vida, áreas que Él quiere que aprendas a confiar en Él, a crecer en Él. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios quiere usar tu vida? ¿O tú crees que solo Dios quiere usar la vida de este pastor aquí al frente? ¿Tú crees que solamente Dios quiere usar mi vida y no la vida de cada cristiano? Dios quiere usar tu vida. Así que vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y aquí viene lo que dice Jesús. Una vez que tú estás haciendo esos discípulos, invitarles a confiar en Jesús y a seguirle, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay un llamado a bautizarles y eso es lo que hoy vamos a celebrar terminando, de 7 hermanos en Cristo en nuestra iglesia que hace poco entregaron su vida a Cristo y que hoy van a tomar ese paso maravilloso del bautismo. Y yo quiero animarte que si tú no te has bautizado, que sepas que Dios te llama a hacerlo, porque es un paso de obediencia, un paso de fe, es un llamado que Cristo nos hizo. Así que la pregunta es, ¿qué estás esperando? La Biblia no dice, bauticen a aquellos que ya viven una vida perfectamente limpia. La Biblia no dice, bauticen a aquellos que ya tengan un conocimiento perfecto de la teología. La Biblia habla de bautizarte al momento de arrepentirte y de creer en el Señor. Así que en la iglesia primitiva no era que tenías que esperar mucho tiempo, sino era un paso de obediencia y hacer cambios en tu vida, dejando que Dios haga esos cambios, tomando pasos para hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Y dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado y estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cuántos de ustedes cuando leen este pasaje donde Jesús nos comisiona a ir a ser discípulos, a bautizarles y enseñarles, cuántos de ustedes toman la idea de una lectura sencilla de este texto que Jesús está hablando de el sacramento del bautismo, bautizando bebés, infantes recién nacidos? ¿Cuántos de ustedes en una lectura de esta orden de Jesús dicen, sí, claro, ahí está hablando de que tenemos que bautizar a los bebés? ¿Algunos de ustedes? Está hablando de ir, de hacer discípulos. ¿Puede un bebé recién nacido formarse recién nacido y decir soy un discípulo de Cristo? ¿Puede un bebé recién nacido ser enseñado en ese momento sobre la fe para obedecer a Jesús? No, está hablando de personas adultas. ¿De dónde viene el bautismo? Porque en el Antiguo Testamento nadie se bautizaba y de repente aparece Juan el Bautista en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan bautizando. Dice, ¿de dónde surge esto? ¿Cuántos de ustedes saben qué significa la palabra bautizar en la Biblia, en el idioma original?
¿Qué significa bautizar? Así, sencillamente, ¿qué significa ese verbo? Tomar algo que está fuera del agua, sumergirlo en el agua, eso significa bautizar. Bautizar significa sumergir. Los adultos se pueden sumergir, un bebé no puedes agarrarlo y meterlo al agua, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento no había el bautismo, pero en el Nuevo Testamento sí. Y los eruditos bíblicos ven que esto tiene su base en el libro de Ezequiel, cuando el pueblo de Dios pecó contra Dios y fueron llevados cautivos al cautiverio. Siempre el pecado te va a producir consecuencias feas, ¿eh? Por eso vivamos en la luz de Dios, iglesia, porque qué necesidad hay de ser traspasados por dolores. Muchos de ustedes ahorita están enfrentando unos problemas, decimos en México, unas broncas, dicen en México, unos problemas, pleitos o situaciones innecesarias en su vida por haberse alejado del Señor, por haber pecado contra Dios. El pecado produce dolor. Y vemos que el pueblo fue llevado cautivo y en el cautiverio Dios habla a través del profeta Ezequiel y en pocas palabras le está diciendo, aunque te discipliné, aunque perdiste tu nación, aunque fuiste exiliado, tu ciudad fue destruida, varios fueron muertos, fuiste llevado al cautiverio, yo tengo un plan para ti. Y así como Jeremías había profetizado 70 años y que yo te iba a regresar, yo te quiero regresar a la tierra que te prometí. Porque no aprendiste la lección a la buena, tuve que permitir que los babilonios te llevaran cautivo. Yo tengo planes para ti, y habla de que Dios les va a regresar. Y en este pasaje dice, o sea, el pueblo estaba entregado a ídolos que no eran el Dios que los liberó de Egipto. Pero lo interesante es que después del cautiverio ya no hubo fragante idolatría en Israel. Vemos que regresan con el rey persa Ciro, que les permite regresar, y vemos que un descendiente del rey David regresa con 50,000 judíos, se llamaba Zorobabel. Y luego vemos que en el año 458 antes de Cristo regresa Esdras, un escriba, y les recuerda el pacto que Dios hizo con ellos, les recuerda las escrituras, y dice que Esdras había preparado su corazón para conocer la palabra de Dios, ponerla en práctica y enseñar al pueblo sus mandamientos. Qué interesante, ¿no? Porque Dios es lo que quiere con nosotros, que conozcas su palabra, que la obedezcas para que Dios use tu vida para ayudar a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a la gente que te rodea, para que conozcan al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Dios tiene propósitos para ti. No nada más escuchar y cantar. Dios quiere usar tu vida, hermano. ¿Dónde estás? Dios puede usar tu vida. Tú puedes ser una luz, un destello para Cristo donde Dios te ha puesto, con tus jefes, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tu familia en tus países, invitándoles a un estudio bíblico por Messenger o por Zoom o por WhatsApp, conectarse a un grupo de vida donde tú estás. Familia, te invito. Y Dios puede hacer una obra preciosa, que se inicie una iglesia allá en Perú o en un lugar en México recóndito, o en Guatemala, o en El Salvador, o en cualquier país de donde tú seas, Honduras. Entonces dice aquí el profeta Ezequiel que cuando Dios iba a tratar con ellos para regresarles, usa este simbolismo de la limpieza del agua y dice: esparciré sobre ustedes agua limpia. ¿Por qué? Estaban sucios de la idolatría, del pecado, de la injusticia. Y Dios dice: yo los voy a limpiar, esparciré agua limpia sobre ustedes. Y quedarán limpios de todas sus suciedades, inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Y Dios lo hizo, porque cuando regresaron ya con Esdras ya no hubo idolatría en Israel. Ya en el tiempo de Jesús no estaban adorando a los Baales y a la diosa Astarte como sucedió en el tiempo de Elías y Eliseo, ¿se acuerdan? En el tiempo del Nuevo Testamento con Jesús ya no sucedía eso. Entonces dice: les daré un corazón nuevo. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen compañeros y familiares que necesitan un nuevo corazón? ¿Sí? Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo, una actitud nueva en sus corazones, dentro de ustedes. Quitaré de su carne, de su vida, de su cuerpo, el corazón de piedra. ¿Hay alguno aquí que hoy que tiene un corazón de piedra?
Sí, pastor, me entra por un oído y me sale por el otro. Aquí estoy en mi lugar así viendo a ver qué me quiere decir, ¿no? Algunos así son, un corazón de piedra. Y dice, y les daré un corazón sensible a mí, un corazón de carne. Y claro, estaba hablando del trato, no estaba hablando de una regeneración monergista. Ese es el término donde solo Dios obra y el hombre es pasivo y no hace nada, y que solo Dios le cambia el corazón a quien Él quiere, y hay muchos otros que a Dios no le importa cambiarle el corazón. No, está hablando en un contexto del trato de Dios con su pueblo a través de la cautividad, del cautiverio, y que Dios iba a poner las circunstancias, el llamado a volverse a Él, y que iba Dios a guiarles para ese cambio en el que ellos iban a apartar de la idolatría para servirle, ¿sí? Entonces dice, pondré de ustedes un corazón de carne. Algunos así necesitan esto. Entonces, este pasaje de Ezequiel 36, 25 y 26 es la base del bautismo que practicamos ahora. Porque el bautismo era reconocer, Dios, estoy sucio, hay en mi corazón deseos que no te agradan a ti, hay odio, hay amargura, no veo el gusto por la vida, pienso que todo el mundo está en mi contra, estoy en contra de todo el mundo, Señor, estoy sucio, necesito ser limpiado por tu agua de tu espíritu, necesito ser hecho nuevo, Señor, necesito un nuevo corazón. Eso es el nuevo nacimiento, el que obra Dios cuando el hombre cree en la obra que Dios ha hecho y Dios le invita y el Espíritu Santo obra y el hombre se rinde al Señor y el Señor le hace una nueva persona, y ahí sí le regenera, le da vida, porque así es en la Escritura. El que está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y Dios hace todas las cosas nuevas. Gloria a Dios por eso. Pues aquí vemos que el bautismo era reconocer, Señor, necesito que limpies mi vida, que me des un nuevo espíritu en mi corazón, quiero seguirte. Y Juan el Bautista se paraba y decía, arrepiéntanse, y decía que los hombres venían confesando sus pecados y eran bautizados por Juan en el río Jordán. ¿Se acuerda? Este profeta de Dios que preparó el camino de Jesús. Entonces, en Hechos 8 hay una historia muy interesante donde está un hombre de Etiopía, del norte de África, que va hasta Jerusalén porque había escuchado del Dios de Israel. Dios puso en los seres humanos, dice la Biblia, que en Hechos 17, 27, que Dios nos creó para que lo busquemos y aunque sea a tientas podamos encontrar a Dios en medio de nuestra ceguera espiritual, en medio de la luz de la verdad de su palabra, de la gente que predica, porque dice la Biblia, todo el que clamare al nombre del Señor será salvo. Dice, pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo escucharán si no fueren enviados? Por eso cuán preciosas son las vidas de aquellos que anuncian las buenas noticias del evangelio de la paz, ¿sí? Y esa persona eres tú y soy yo. Entonces aquí estaba un hombre que se llamaba Felipe, uno de los servidores en la iglesia primitiva en Hechos 6. En Hechos 6 llegaron con los apóstoles. Fíjense qué interesante, porque estamos creciendo como iglesia nosotros. ¿Cuántos creen que los mejores días con la ayuda de Dios espiritualmente están por delante para esta iglesia? Y eso somos parte tú y yo, y te necesitamos a ti. Tú eres parte, cada uno de ustedes. Imagínense si cada uno de nosotros este año decimos, Señor, ayúdame a compartir tu amor con una persona que te conozca, Señor. Y que cada uno de nosotros traigamos una persona a Cristo. No vamos a caber ni en 2 servicios si cada cristiano hiciera eso, amén. Entonces necesitamos ser obedientes al Señor. Y aquí vemos que este hombre de Etiopía, eunuco, no había podido tener hijos porque servía a una reina. Él tenía que ser dedicado al servicio de su reina, no podía tener familia, no tenía sexualidad, lo castraron, era un eunuco, pero él había escuchado de este Dios de Israel y dice la Biblia que hizo un viaje hasta Jerusalén para el templo de Dios, para adorarle, para conocerle. Y por ahí vio que había un manuscrito del profeta Isaías y lo adquirió, que no haber sido
barato, porque no cualquiera tenía el material y era ilustrado en escribir. Y era un hombre letrado, evidentemente, que leía hebreo. La iglesia en Hechos capítulo 6 creció y empezó a alcanzar a familias que no eran judías nativas de ahí, sino que habían venido de la diáspora, de la dispersión, y hablaban griego. Entonces dijeron, oigan, la iglesia alimenta a las viudas, ayuda a las mujeres que perdieron su esposo, que están desamparadas, y la iglesia daba de comer. Y llegaron a los apóstoles y les dijeron, oigan, necesitamos que ustedes vengan a atender también a las viudas de los griegos, y no solo a las viudas de los cristianos hebreos, o de los cristianos judíos hebreos, sino también los griegos. ¿Y sabes lo que dijeron los discípulos? Ay, sí, la iglesia está creciendo, hay necesidad. Pedro, Juan, vamos, vengan, Andrés, vengan, vamos a servir las mesas. Y empezaron a servir la comida porque cada vez había más necesidad. ¿Hicieron eso los apóstoles? No, dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la predicación del evangelio para servir las mesas. Ay, pero ¿cómo es posible si hay que ahí se creen mucho, muy pipiris nice? Y pues no, que Cristo dijo que debe ser el servidor de todos, y lo eran. Pero su llamado era discipular, entrenar, equipar, orar por los enfermos, era su ministerio apostólico. Y dijo, nosotros no podemos descuidar esto para servir mesas. Hay necesidad en un área, entre ustedes mismos busquen a hombres de virtud, llenos del Espíritu Santo, que caminan con Dios, que tienen integridad. Oren por ellos y comisionenlos para que ellos sirvan las mesas de las viudas. Felipe andaba por ahí y el Espíritu de Dios le dice, acércate a ese carruaje. Y va ahí el etíope eunuco leyendo el profeta Isaías. Y dice, y se acerca corriendo, ¿no? Y lo ve leyendo. Hola, buenas tardes. ¿Vienes de Jerusalén del templo? No, sí. ¿Y qué lees? Pues aquí del profeta Isaías, leyéndolo. Y va a un lado, ¿no? Felipe al lado del carruaje y le dice, oye, ¿quieres subir? Súbete. Dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo entenderé si alguien no me lo explica? Y estaba leyendo justo el pasaje donde habla de Jesús como siervo sufriente que vendría a dar su vida por nosotros. Y Felipe le empieza a contar lo que pasó con Jesús, de cómo fue crucificado, como el profeta había dicho, y cómo se levantó entre los muertos. Y entonces están de seguro que por mucho tiempo platicando, y de seguro que el corazón del etíope está latiendo a 1000 por hora y dice, esto es lo que yo esperaba, por eso vine desde allá, porque yo quiero conocer al Dios verdadero. Qué tremendo lo que pasó. Yo ya escuché de ese Jesús que hizo milagros, que dio vista a los ciegos, que levantó y resucitó a Lázaro. Y esto estaba escrito en este libro, en el profeta. ¡Wow! Y lo vieron vivo. ¡Wow! Y entonces llegaron a un lugar y yendo por el camino llegaron a cierta agua y le dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Mira, tienes primero que dejar de decir malas palabras. Tienes primero que tomar un curso de 1 año de capacitación para poder bautizarte. Y mira, en la iglesia sí pedimos que tomen los estudios de integración y a muchos les damos chance con la promesa de que los van a tomar. Así que acuérdese que se comprometió con Dios. Porque no queremos nada más que, ay, sí me bautizo y a los 3 meses se desaniman y no saben ni qué están haciendo. ¿Sí? Por eso dice bautizándolos y enseñándoles, ¿verdad? Que guarden lo que yo les he mandado. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Le dijo eso Felipe? No, le dijo, mira lo que le dice. Felipe dijo, si crees y confías de todo corazón, bien puedes bautizarte. No dijo, toma un curso de 1 año, ¿verdad? Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el que refleja la naturaleza de Dios. No es que Dios tuvo un hijo con una diosa en el cielo, es una forma de expresión, un hebraísmo, que Jesús es quien refleja a Dios, Dios hecho hombre. Y dice, y mandó parar el carro y descendieron, fíjate que es bautizar, es sumergirte también, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué se necesitaba para bautizarse, hermanos? Creer, la fe, ¿verdad?
El bautismo significa sumergirse. Entonces el bautismo es una confesión pública de fe en Jesús hecha por aquellos que se han arrepentido de sus pecados, confiando en Cristo para salvación y mostrando que están determinados a seguirle. Es un resumen de lo que la Escritura dice. Yo no sé si hay aquí personas que no se han bautizado. A lo mejor por ahí hay alguna hermana o algún hermano escondido que dice: yo ya tengo 2, 3 años de ser cristiano, ya tengo 5 viniendo a la iglesia, pero nunca me he bautizado. La pregunta es: ¿qué esperas? Es un mandato de Jesús. Mira, para que se les quede en la mente la definición sacada de lo que la Biblia muestra en el Nuevo Testamento, ¿pueden leerlo conmigo, por favor? Vamos a leerlo. El bautismo es una confesión pública de fe en Jesús hecha por aquellos que se han arrepentido de sus pecados, confiando en Cristo para salvación y mostrando que están determinados a seguirle. Eso es el bautismo. En Hechos 2:36 vemos el primer bautismo masivo de la iglesia. Qué lindo que Dios nos permitiera eso, ¿verdad? Donde vemos que está predicando, Pedro, porque el Espíritu Santo es derramado y empiezan a proclamar las maravillas de Dios sobrenaturalmente en un idioma de las distintas regiones que habían llegado allí a Jerusalén a celebrar la fiesta del Pentecostés, la fiesta de los cultivos, de las semanas. Y dice: por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, les dice Pedro, Dios lo ha hecho tanto Señor como el Mesías. La palabra Mesías es la misma palabra que Cristo y significa el ungido de Dios, el rey que habría de venir, el que el Señor había anticipado en sus profetas que vendría a redimir a Israel y a las naciones, a rescatarles. Entonces está hablando de Jesús Pedro y dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Cuando tú hablas, muchas veces Dios usa lo que tú dices. ¿Sabías que si tú te alineas con Dios, dices que pastor, no sé qué decir, me sentí bien trabado, no sabía ni qué decir, se me lengua la traba, pastor, cuando hablo de Cristo, y la verdad que no sé ni qué decir y me da miedo y pues comienza por algo. Oye, tú los domingos vas a una iglesia, te invito a la iglesia, voy a una iglesia bien bonita. ¿Cuántos de ustedes saben y cuántos de ustedes sinceramente pueden decir que esta es una iglesia bien bonita? Gloria a Dios, sí lo es. Es una iglesia donde hay amor al Señor genuino. Claro, compuestos de pura gente imperfecta, ¿no? Todos somos imperfectos, pero gracias al Señor estamos buscando hacer las cosas correctamente, amar a la gente, respetar a la gente, servirles con integridad. Y tenemos gente linda, la verdad, gente muy valiosa. La mayoría de ustedes son gente muy hermosa que está buscando agradar a Dios en medio de sus luchas, imperfecciones. Pero tenemos una iglesia hermosa. ¿Por qué no? ¿Cuántos de ustedes recomiendan restaurantes? ¿Nunca ha recomendado un restaurante? ¿Sí? Ahí en la esquina, pastor, el recreo está muy bueno. Sí. Háblenle, oremos por esa familia, que vengan, que al rato pues, toman un recreo para venir a la iglesia, ¿sí? Porque están conociendo de Cristo. Pastor, este restaurante está bien rico y recomendamos restaurantes, recomendamos un montón de cosas. ¿Por qué no recomendar a Cristo, que es la vida misma, que dio su vida por nosotros y lo entregó todo por amor? Y que vive por los siglos de los siglos y es el juez de vivos y muertos, que vendrá nuevamente a reinar con poder y su reino no tendrá fin. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, se compungieron de corazón, dice otra versión, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios y sean bautizados en el nombre de Jesucristo, identificándose con la obra de Jesucristo. Y dice: para el perdón de sus pecados. Y no era el bautismo lo que les perdonaba, sino el arrepentimiento y el confesar sus pecados, lo que Dios utilizaba para salvarles. Y el bautismo era el medio externo de mostrar públicamente que querían ser limpiados por Dios. ¿Ok? Y dice: porque el ladrón en la cruz no se bautizó. Le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Lástima que estamos aquí, no te puedo bautizar, lo siento, te vas a ir al infierno. Eso le dijo Jesús. Le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le dijo Jesús. No se bautizó, pero tuvo fe y confió en el Señor Jesús. Entonces el bautismo no es el medio de ser salvos, pero es un instrumento público de confesión de que quiere seguir a Cristo
que el Señor instituyó. Y dice, recibirán el regalo del Espíritu Santo, la presencia de Dios en la vida del cristiano. Y luego en el verso 40 dice, entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia. ¿Y algunos de ustedes ya se invitaron a la iglesia? Sí, invité a mi amiga a la iglesia. ¿Cuándo? A ver, déjame ver. Fue en diciembre del 2015. Y ya nos rendimos. No, claro que no se trata de molestar a la gente, ni tampoco vamos a estar sobre ellos cuando no quieren escuchar, pero sí vamos a ser sinceros. No, hombre, de verdad te recomiendo, no sabes lo que te estás perdiendo. Vale la pena conocer a Dios. Mira, te recomiendo que empieces a leer en tu Biblia el Evangelio de Juan. Conoce las palabras de Jesús. Y a veces recomendamos 1000 cosas. Es más, algunos de ustedes se ponen la camiseta de su equipo, de las Chivas, del América, el Manchester United o de diferentes equipos y todo en su casa y hasta banderas de su equipo de fútbol y hablan de su equipo de fútbol y que no les hablen mal porque se levantan y no hables mal de mi equipo, ¿verdad? Pero hablan mal de Cristo y no hacen nada y a nadie le hablan de Jesús, pero su equipo, ¿verdad? Hacen fiesta por su equipo. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato, sí, así que aguántese, no diga, ay, ¿a qué horas termina esto? Sí. Con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. La palabra perversa en griego es la palabra torcida, en inglés dicen crooked. Es una generación que está fuera del orden de Dios, fuera del lugar. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Quieres ser infiel? No hay problema, ¿sí? Y, pues yo tengo dos chicas, ¿no? Una acá, otra allá, y ya, ¿qué quieres ser? ¿Con qué te identificas en tu sexualidad? A ver, no sé. Y la gente lo que se le ocurre ser, esos son una generación torcida y perversa. Y dice, sálvense, ¿sí? Y dice, los que creyeron en lo que Pedro dijo, ¿qué dice? Fueron bautizados. Y mira, ¿qué pasa cuando eres bautizado? Se unieron a la iglesia de Cristo en ese mismo día, ¿cómo? 3,000 personas. ¿Quién dijo que solamente las iglesias chicas? Hay de todo. Puede ser una iglesia grande. Es como cuando vas a dices, es que a mí me gustan las iglesias chicas. Está bien. Pero si has encontrado una iglesia grande, sana, intégrate y sé parte. Es como cuando vas a un estadio y vas a disfrutar lo que estás viendo, lo que está sucediendo, y no llegas al estadio a ver el partido de fútbol de las Chivas contra la América y está lleno, y todas las porras gritando y el partido va a estar bien emocionante y entras y dices, no conozco a nadie aquí, vámonos, no conozco a nadie, ¿sí? No, disfrutas lo que Dios está haciendo. Las vidas nuevas que están viniendo a Cristo, los bautismos que están sucediendo, los jóvenes que se están reconciliando con Dios, el campamento que estamos planeando para que tengan un encuentro con Cristo, la juventud, y participas y tienes un grupo de amigos ahí y con esos amigos, ¿cómo has estado? Como cuando vas al estadio con 5 que quieres mucho y disfrutas todo porque tienes tu grupo de amigos, aunque no los conozcas a todos, ¿sí? Porque ¿cuántos les pasa a ustedes que están aquí en la iglesia y de repente pasa una familia y pasa otra y usted para adentro piensa, no los conozco, son nuevos, ¿sí? Y a veces, hermana, ¿es nueva usted? No, hermana, ya tengo 1 año. Ay, perdón, trágame tierra. ¿A cuánto les ha pasado eso aquí en Iglesia Vida? Qué triste, ¿no? Pero a veces sí pasa porque somos una iglesia que va a crecer más. Así que acostúmbrese. Pero ¿sabe una cosa? No pierda la amabilidad y el amor por la gente nueva. Porque hay gente que llega y dice, yo quiero integrarme, pero nadie ni me pelan aquí, ¿no? Pero si no te pelan, tú pélalos a ellos, ¿sí? Si no te pelan, tú acércate, dile, hola, ¿cómo estás? Hay gente que se va a la iglesia y dice, me voy, ¿por qué? Porque mi marido se enfermó y nadie nos llamó ni nadie nos visitó. Por eso nos vamos de esta chusma, ¿no? De esta iglesia. Y le decimos, hermano y hermana, ¿y usted acostumbra que cuando se entera que alguien se enfermó, usted va a la casa de ellos a visitarlos y orar por ellos? No, nunca lo he hecho.
Entonces usted, a ver, déjeme le entiendo, usted se está yendo de la iglesia porque nadie hizo con usted lo que usted nunca ha hecho por nadie más. ¿Sí lo entiendo bien? A veces así tenemos una mentalidad inmadura. En vez de decir, ¿cómo puedo yo servir? ¿Cómo puedo ser parte? Ahora, muchos de ustedes no le han hablado de Cristo a mucha gente en años o en meses. Y estás aquí en la iglesia, y déjame decirte que aquí en la iglesia hay gente que tan solo decir, voy a ir a una iglesia cristiana, híjoles, es que no me vayan a engañar, no vayan a hacer una secta. Yo he crecido oyendo que las sectas protestantes y que no me vayan a engañar, y luego qué me van a pedir y quieren mi dinero, y luego quién sabe si me van a manipular, y luego voy a la iglesia y no me los quito de encima. Aquí no presionamos a nadie aquí. Las cosas de Dios son voluntarias. Ni engañamos a nadie, ni somos una secta. Somos pueblo de Dios que amamos al Señor y nos sometemos a su palabra y estamos compartiendo su palabra que produce vida en nosotros. Y estamos animándonos unos a otros en Cristo para poner los ojos en Jesús y conocerle y ser transformados por su poder y recibir su bendición en nuestras vidas. Pero hay gente que no sabe eso y que cuando llega a la iglesia trae un montón de prejuicios y temores. Sinceramente, ¿cuántos están aquí que cuando llegaron a la iglesia la primera vez venían con un poco de miedo? Levante la mano si usted experimentó eso. Levante bien arriba, que la vean. No se preocupe. Ok, gracias. Mire, ahí está. Sí, gracias por su honestidad. Exacto, da miedo porque no sabes hoy día tantas doctrinas que hay o sectas. Ahora, ¿cuántos rompieron ese temor de estar aquí? Y tú los tienes a un lado y no puedes tener la amabilidad de decir, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Me llamo Francisco, me llamo Martín, me llamo Sonia, me llamo Carla. ¿Cuánto tiempo tienes que llegaste a Iglesia Vida? No, pues hoy es mi primera vez. Pues muy bienvenido. De verdad, para mí ha sido una bendición este lugar porque he crecido, he conocido de Dios, he obtenido su paz y esa paz se encuentra en Cristo. Eres bienvenido, bienvenida. ¿No le has hablado de amén? ¿No le has hablado de Cristo a nadie en mucho tiempo? Pues aquí los tienes. Y a veces nunca perdamos esa cultura como iglesia de conocernos, darnos amor en Cristo, animarnos unos a otros en la fe. No nada más, ya se acabó la película, ya nos vamos, ¿sí? Porque no es un cine, es una iglesia compuesta de gente redimida por Cristo. Así es. Los que fueron bautizados se unieron a la iglesia en ese día como 3,000 personas. Así que puede haber una iglesia grande que sigue creciendo y que sigue llenando necesidades. Sí, en grupos pequeños se llenan esas necesidades. ¿Cuáles son los requisitos del bautismo? Arrepiéntanse de sus pecados y bautícese. Y confesando sus pecados serán bautizados. ¿Puede un bebé hacer esto? ¿Puede un bebé arrepentirse y confesar sus pecados? No, por eso no bautizamos bebés y por eso la iglesia primitiva no lo hacía. Y los primeros escritores cristianos, llamados los padres de la iglesia, no mencionan nada de bautismo de infantes hasta siglos después, es un desarrollo. Entonces, no se requiere perfección, pero sí, ¿qué se requiere para bautizarse? Convicción. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie llega al Padre si no es por Él? ¿Cuántos de ustedes están agradecidos por el sacrificio de Jesús para salvarles? Eso es convicción. ¿Cuántos de ustedes saben que es mejor seguir a Cristo que seguir al mundo? Entonces es convicción. ¿Qué se necesita? Arrepentimiento, confesión de pecados, fe en Jesús y determinación de seguir. Así que si hay alguien que se quiere bautizar, es más, hoy mismo se puede echar al agua, nada más que no sé cómo se va a secar, ¿verdad? Pero siempre y cuando se comprometan a tomar los discipulados para poder crecer en la fe. Mira lo que dice Pablo en Romanos 6:4. Por tanto, mediante el bautismo, simbólicamente fuimos, porque el bautismo significa sumergirte, ¿verdad? Fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, ¿qué dice? También nosotros llevemos, ¿qué cosa? Una vida nueva. ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo quiere que vivas una vida nueva? Amén. No una vida sujeta al pecado. ¿Cuántos de ustedes hablan como cristianos allá afuera o hablan como inconversos? ¿Qué sale de tu boca? Vive para agradar a Dios. Dice Efesios 4:1, les ruego que vivan de acuerdo con el llamamiento que recibieron de Dios. Iglesia, esto es para ti. Vive de acuerdo. Si te dices cristiano, vive como cristiano. No significa que eres perfecto.
pero significa que estás dispuesto a que Dios obre en tu vida y a tomar pasos de obediencia y de fe y de compartir con otros de Jesús y de buscar agradar a Dios y ponerte a cuentas con Dios. Dice la Biblia, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Es un llamado. Por eso venimos domingo a domingo. Dios nos recuerda, hey, no sé a cuántos Dios ya les dio un jaloncito de orejas hoy, o aquí de las patillas el Señor te hizo, hey, hijo, hija, te estoy hablando a ti. Sí, Dios quiere transformarnos y por eso venimos aquí domingo a domingo, porque somos transformados por su palabra. Y dice la Biblia que la palabra del Señor la envía y hace lo que quiere, así como la lluvia se envía para producir una cosecha. Amén. Entonces, por último, parte del bautismo y de bautizarte es para que tú te integres porque dice, se unieron a la iglesia 3,000 personas, se unieron a la iglesia, intégrate, crece en el Señor. ¿Cuántos saben que tienen que crecer todavía? Que hay medio inmadureces ahí que hay que dejar atrás, ¿sí? Crece y ¿qué hay que hacer? Servirle al Señor. Porque cuando sirves al Señor, el Señor usa tu vida. Y quiero terminar con los últimos versículos del libro de Hechos, capítulo 2, verso 42. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuántos saben que la doctrina es importante? ¿Sabe lo que significa la palabra doctrina? Significa enseñanza, la enseñanza de quién es Dios, de cómo conocerle. Dice la Biblia que derribando toda altivez y argumentos que son contrarios al Señor, tenemos que hacerlo con amor. Eso es lo que yo hago en las redes sociales cada semana. En los videos que hago corrijo muchas falsas enseñanzas por amor a la gente, porque eso nos ha llamado Dios. Dice, se mantenían firmes. No dice, pues a veces iban y a veces no. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Sí? Hay muchas iglesias hoy día que dicen ser apostólicas y que tienen la sagrada tradición y son prácticas y dogmas surgidas hasta el siglo XIII, hasta el siglo XVI, hasta el siglo XIX, hasta el siglo XX, que no vienen de los apóstoles. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y dice, no dejaban de reunirse. Bueno, dice, a veces se reunían y a veces no. Tenían mucha ropa que lavar. Se quedaron en casa. Había un partido de fútbol muy bueno. Metieron a su hijo en un equipo de fútbol y por eso solo iban medio año a la iglesia. No dejaban de reunirse, ¿qué dice? Unánimes en el templo, ni un solo día. Y usted a dura penas viene una vez a la semana. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y con generosidad. Y dice, alabando a Dios y disfrutando de la estima general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Gloria al Señor por eso. Me parece que el año pasado, creo que 49 personas se entregaron su vida a Cristo en Iglesia Vida, domingo a domingo, que venían. La semana pasada, el papá de un hermano que queremos mucho vino de México, se entregó su vida a Cristo. Gloria a Dios, nos sentimos orgullosos de usted por esa decisión. Dios, su palabra está alcanzando vidas. Que nosotros seamos parte de esto de llamado como iglesia, que el Señor quiere añadir. ¿Cuándo ustedes saben que el Señor quiere añadir gente que no está aquí? Mira, ahorita si los jóvenes empiezan a tener 2 servicios arriba los domingos, ahí ya tendríamos espacios. ¿Verdad que hay sillas todavía vacías? ¿Sí? Y podemos iniciar un segundo servicio, ¿eh? Depende de ustedes, depende de todos. Podemos iniciar un segundo servicio. Todavía hay espacio, aún hay más para Cristo. Somos un equipo, somos la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia del Señor. ¿Y cuál es el llamado de parte de Dios para tu vida? Bueno, si no te has bautizado, te animo a que hoy mismo pases al centro de conexión y des tu nombre y digas, yo quiero bautizarme en los siguientes bautismos que hay en Iglesia Vida. Yo quiero obedecer a Cristo en ese llamado, en ese paso de obediencia. Segundo lugar, si tú ya eres un creyente en Iglesia Vida y Dios te habló en alguna de las áreas, consagrarte para Dios, hablar a otros de Cristo, apoyar y concientizarte que hay una misión que Dios nos ha dado,
que estamos apoyando pastores y misioneros en el mundo, que estamos pagando este edificio, que tenemos la visión de tener líderes de jóvenes de tiempo completo, que si tú eres uno de esos que das lo mínimo cada domingo y que no has crecido en Dios, en probar a Dios, porque la Biblia dice, pruébenme en esto, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Da un paso de fe y comienza a ser parte, a confiar en Dios. Otro llamado es de que si tú estás viviendo una vida mundana y Dios te está llamando a vivir en vida nueva, la santidad, que le digas, Señor, yo quiero ser un hijo tuyo, una hija tuya, comprometido, Señor, con tu obra. Porque tú me has llamado a vivir en vida nueva, a seguir a Jesús hasta que tú vengas por nosotros, Señor. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos por este mensaje tuyo en este día que vamos a tener bautismos y celebrar vida nueva en Cristo. Gracias, Señor, por los que van a tomar este paso de obediencia a Jesús hoy. Que podamos alegrarnos como iglesia de lo que tú estás haciendo, de las vidas que estás alcanzando, Señor. Y Padre, que podamos tomar seriamente ese llamado a unirnos contigo, a saber que somos un equipo para gloria de tu nombre, que tenemos una familia en la fe y que tenemos una misión que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a ser fieles hasta el fin, Señor.